Vamos a hablar de esta terapia que es la terapia CAR-T. Es sobre la generación de células inmunes modificadas con técnicas de ingeniería genética in vivo y sus aplicaciones en el tratamiento del cáncer. Bueno, nosotros sabemos que hay mucha investigación todavía sobre el cáncer, pero pues sigue siendo un problema crítico global. Hay algunas terapias que todo el mundo conocemos que son las estándar, entre ellas son de tipo cirugía, radioterapia, quimioterapia, pero digamos que su eficacia sigue siendo limitada, sobre todo con el cáncer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, o vamos a justificar en este video por qué necesitamos algunas estrategias nuevas, como lo es la inmunoterapia, y vamos a presentar específicamente la CAR-T in vivo. Bueno, ¿qué es la inmunoterapia? Lo que hacemos es que usamos o activamos componentes del sistema inmune para poder atacar el cáncer. Esto con la intención de que sea más específica y poder reducir los efectos adversos, eh, comparado con las terapias tradicionales estándar, como son la radioterapia y la quimioterapia, que no atacan o no son específicas para ciertos tipos de células, que pueden ser en este caso cancerígenas. Cuando nosotros hacemos, o más bien tomamos estas terapias tradicionales, como son la quimioterapia y la radioterapia, estas van a dañar tejidos sanos. Entonces, por esta razón, vamos a introducir esta terapia inmunológica, que son las terapias celulares como CAR-T, que es la que vamos a presentar a continuación. Pero hay que saber que aunque sí nos han dado resultados muy interesantes, no son soluciones mágicas. Aún hay eh, necesitamos superar ciertas limitaciones de laboratorio, un tanto clínicas, que presentan este tipo de terapias. Bueno, vamos a empezar diciendo brevemente qué son las TCR, qué son las CAR-T, por qué existen, etcétera, ¿no? Vamos a tomar primero esta célula, que es un linfocito T, CD8. ¿Qué son los linfocitos T o las células T? Son células ya activadas y diferenciadas, cuya función va a ser ejecutar directamente un tipo como de respuesta inmunitaria hacia células diana o células cancerígenas, ¿no? En este caso. Y una vez que son activadas, pues van a coordinar la eliminación del patógeno o del tumor. En esta imagen presentamos lo que es el linfocito T CD8 más efector. Este tipo de linfocito lo que va a hacer es destruir directamente esta célula tumoral o infectada. Y vamos a tener otro linfocito T, que sería de la tipo CD4 más. Pero estas no las vamos a mencionar, muy probablemente más adelante. Vamos a tener entonces esta linfocito T CD8 y vamos a presentar lo que es un receptor de célula T, que es esta parte en azul, que la abreviamos como TCR. Este entonces es un receptor natural con el que este linfocito T CD8 reconoce antígenos. Aquí lo que vemos es por ejemplo, en el cáncer, esta célula tumoral va a producir proteínas anormales que van a ser antígenos tumorales. Estos fragmentos pues se van a mostrar en la superficie de la célula, tal como lo vemos aquí, mediante un MHC clase 1. El MHC es la abreviación en inglés de Major Histocompatibility Complex. Es un complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a escribirlo. Lo que hace entonces este complejo es que va a presentar estos péptidos, que son estos fragmentos de proteínas, en la superficie celular de esta célula infectada o cancerígena, para que la célula, el linfocito T, CD8, los puedan leer. Entonces, esta clase 1, digamos, es como que la vía de presentación típica para que los linfocitos T CD8 puedan detectar estas células infectadas o tumorales. Es la forma en la que eh,
le avisan, digamos, al linfocito T de que es una célula infectada. El mecanismo bioquímico es que la célula tumoral presenta entonces estos péptidos en MHC1, que pudieran ser, por ejemplo, aquí, y entonces el linfocito T CD8 los reconoce con su TCR. Una vez que digamos que este linfocito T ha reconocido a estos péptidos presentes en la MHC1, lo que va a suceder ahora sí es una activación, es como el paso 2, si lo queremos ver, ¿no? Lo que pasa es que se activa y hay unas cascadas intracelulares, entre ellas podemos mencionar la LCK, de ahí una ZAP70. Esto no es necesario que lo mencionemos, simplemente saber que hay ciertas cascadas celulares que van a estar, que se van a presentar una vez que son activadas. O sea, lo que va a resultar de estas cascadas es que va a haber una proliferación y activación o una activación citotóxica. Pudieran estar presentados, digamos, por todos estos puntitos, que son, digamos, como la respuesta activadora. Eh, Entre ellas, pues el tercer paso podemos decir que es la destrucción de esta célula infectada o célula tumoral. Ahí, o sea, los dos mecanismos principales pudieran ser que van a liberar lo que son perforina y granzimas, que lo que van a inducir es la apoptosis. Aquí incluso lo describimos brevemente. Al reconocer a la célula infectada por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, el linfocito T CD8 libera grancinas y perforinas e interferón gamma para eliminar esa célula. Entonces también digamos que es como que le dan una señal de muerte celular programada a esta célula infectada. Aquí lo que vamos a tener es un problema. ¿Cuál va a ser? Es que las células tumorales pueden reducir lo que es el MHC, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y cuando lo reducen, digamos, este sistema inmune no las va a detectar y por lo tanto no va a existir esta activación y no va a existir esta señalización o proliferación y activación citotóxica para que exista esta muerte celular programada. Entonces, como no sucede, digamos, porque reducen este MHC, por lo tanto, el sistema inmune no las va a detectar y no las va a eliminar. Por esa razón, vamos a crear una nueva técnica. Por eso existe lo que le llamamos el CAR-T. ¿Por qué? Porque el CAR-T no necesita de la MHC o del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, directamente podemos decir que el CAR-T reconoce directamente los antígenos de la superficie de las células infectadas y va a evitar el mecanismo de escape tumoral. Ahorita vamos a presentar diferentes versiones de este tipo de terapia, pero digamos que es como un reemplazo, un sustituto del TCR típico. Entonces lo que estamos diciendo rápidamente es que el antígeno que está presente por MHC es necesario que haya suficientes señales coestimuladoras para activar esta célula T. El problema es que cuando se reduce la MHC clase 1, entonces la célula T o el linfocito T CD8+, no ve, entre comillas, ¿no? No ve el tumor, no lo detecta. Entonces, de cierta forma, este tumor o esta célula evade esta vigilancia inmune. Entonces, este es un problema que va a justificar el CAR-T. Vamos entonces a diseñar un receptor con ingeniería genética que no dependa del MHC para reconocer a este blanco tumoral. Bien, vamos a empezar a decir qué es el CAR de inicio. El CAR no es más que en inglés es la abreviación de Chimeric Antigen Receptor o un receptor quimérico de antígeno. Vamos a escribirlo.
Bien, ¿por qué quimérico? Quimérico no es más que decir que es un ensamblado, o es como una especie de piezas eh, que va a reemplazar justamente al TCR, pero que va a estar un poquito más complejo. Es un ensamblado de ciertas piezas de distintos orígenes, funciones. Alguna parte va a tener como que su parte anticuerpo, va a tener otra parte de señalización T, etcétera. O sea, van a tener diferentes divisiones o funciones, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la CAR-T, va a ser entonces un Chimeric Antigen Receptor T-Cell. Es un receptor quimérico de antígeno de célula T. O sea, es un linfocito T con receptor quimérico. Una vez más, el hecho de que sea quimérico es que hay múltiples piezas. Entonces podemos decir que el CAR-T no es más que un linfocito T con receptor quimérico. Muy bien, entonces es como si hubiéramos, con técnicas de ingeniería genética a esta célula T, lo que vamos a hacer va a ser instalarle este sistema receptor CAR para que pueda reconocer estas células tumorales con precisión y que puedan destruirlas, ¿no? Y que no sea necesaria la parte del MHC o del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a pasar ahora sí a lo que es la anatomía del CAR-T, con sus dominios, función de cada uno de estos CAR. Eh, y bien, aquí tenemos esta primera imagen, que es como la vamos a describir. Vamos a empezar con la primera generación. El CAR, ¿qué es? Bueno, es una proteína compuesta con dominios, por eso es quimérico. Vamos a ir hablando sobre las diferentes generaciones y optimizaciones. Aquí empezamos, digamos, con esta primera sección, que va a ser un dominio de unión al antígeno. O sea, esta parte es la eh, primera parte, o es el dominio de unión al antígeno, que normalmente va a ser derivado de un anticuerpo monoclonal y lo vamos a presentar como SCFV. Es Single Chain Variable Fragment, es decir, fragmento variable de cadena única. Fragmento variable de cadena única. Y va a estar hecho en dos partes. El primer fragmento, por decirlo así, va a ser el V sub H, que es una región variable de cadena pesada. Y la segunda parte, la V sub L, es una región variable de cadena ligera. O sea, la función de la cadena ligera va a ser el reconocer antígenos de superficie, y por esta razón, digamos, no va a necesitar lo que es el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, lo que va a hacer este fragmento variable, tanto de V sub H como V sub L, va a hacer que pueda haber directamente esta molécula en la membrana tumoral, es decir, estos péptidos que están presentes naturalmente o típicamente con el complejo mayor de histocompatibilidad. Luego vamos a tener una región hinge o como región bisagra, una especie como de espaciador, ¿no? Una conexión, eh, o sea, realmente es lo que va a hacer es entonces, esta región bisagra conecta el dominio de unión del fragmento variable de cadena única con lo que va a ser la transmembrana, que es esta parte de aquí. ¿Qué hace esta región bisagra? Lo que va a hacer es que va a dar como una especie de flexibilidad, ¿no? De movimiento libre, de cierta distancia también, que sea adecuada para que este CAR que estamos diseñando alcance el antígeno de la célula tumoral o cancerígena y pues se pueda como adaptar y acomodar correctamente, ¿no? Vamos a tener una tercera parte, entonces aquí es mejor escribirlo. La
La cadena única o más bien el fragmento variable de cadena única sería como que la primera parte. Luego tendríamos esta segunda parte que sería la región bisagra o espaciador, que como ya mencionamos da esta flexibilidad, ¿no? Y luego tendríamos esta parte 3, la TM, que va a ser la región transmembrana. Lo que hace esta región transmembrana es anclar el CAR o este CAR a la membrana de la célula T. Esta es, recordemos, la membrana y esta sirve como de anclaje, ¿no? Y luego vamos a tener lo que es el dominio intracelular de señalización, que sería la parte 4, ya es dentro de la célula T, digamos, toda esta parte ya es dentro de esa célula, ¿no? Digamos, esta parte 4 es importante, digo, todas son importantes, pero esta va a ser especialmente importante porque es como si fuera el cerebro, ¿no? Que activa la célula T cuando el CAR se une al antígeno o a esta célula tumoral. Esta parte pues va a incluir lo que esta CD3Z, que es como un módulo de activación principal del complejo TCR. Entonces, una vez que hemos diseñado estas 4 partes o hemos tenido estas modificaciones en 4 dominios, ahora sí lo que es todo este CAR-T va a potenciar, va a tener mayor persistencia, mayor toxicidad, pero digamos que el rendimiento de este CAR va a depender de cómo va a estar construido. Ya que hemos presentado lo que es la primera generación, ha existido un tipo como de evolución en estas generaciones CAR. Vamos a mencionar qué es lo que cambia y por qué es importante. Aquí demostramos 5 generaciones y principalmente, como lo vemos aquí en la imagen, el cambio principal ha sido en la parte intracelular, o sea, en esta región. La primera generación, como mencionamos, solo vamos a tener el CD3Z, pero vamos a tener un problema, que va a haber una activación débil, es decir, hay poca proliferación, también hay poca persistencia, ¿no? En estas señales citotóxicas que justamente provocan esta muerte celular a la célula cancerígena. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, diseñamos una segunda generación donde vamos a seguir teniendo presente este CD3Z y vamos a tener un coestimulador que va a ser, por ejemplo, aquí lo tenemos como CD28, puede ser también un 4-1BB, un OX40, etc. Hay diferentes coestimuladores. El objetivo de estos coestimuladores es que exista mayor proliferación, que haya incluso mayor persistencia y un mejor funcionamiento, si lo queremos decir. Para esta tercera generación, lo que hicimos fue tener, una vez más, la CD3Z y vamos a agregar ahora 2 coestimuladores. Vamos a tener el CD28 que teníamos ya en la generación 2 y vamos a tener otro coestimulador que es el 4-1BB. Pero lo que, digamos, lo especial de esta tercera generación es que no se logró mejorar la eficacia de forma consistente cuando nosotros agregamos estos 2 coestimuladores. Entonces, digamos que no fue tan necesario ponerle estos 2 coestimuladores y vamos a crear, por lo tanto, una cuarta generación, pero partiendo de la segunda, es decir, de estas dos, simplemente con el CD3Z y un solo coestimulador. Pero ahora lo que hacemos es que vamos a agregar esta parte que va a funcionar como una especie de expresión de una proteína adicional, por ejemplo, de citocinas que van a ser liberadas en ese sitio tumoral una vez que han sido reconocidas. ¿Cuál es el objetivo de esta cuarta generación? Bueno, es que vamos a remodelar el microambiente tumoral y vamos a atraer e incrementar la función inmune local. O sea, ya desde aquí, cuando tenemos la segunda, tercera o cuarta generación, el hecho de que haya más proliferación gracias a estos coestimuladores es que estas CAR-T, digamos que se van a dividir más rápido. Se dividen más rápido y van a reconocer el tumor, es decir, va a aumentar el número de células
activas circulando en ese microambiente tumoral, y por lo tanto va a haber una mayor capacidad de eliminar estas células tumorales. Entonces, cuando incluimos estos dominios coestimuladores, como lo es el CD28, el 41BB, van a activar estas vías de señalización que ya mencionamos por acá, que pueden ser, por ejemplo, estas, entre otras, ¿no? Que van a justamente a favorecer el crecimiento celular. Entonces, por ejemplo, esta subunidad que agregamos, como mencionamos, es que justamente estimulan la liberación de citocinas. Estas citocinas lo que hacen va a ser comunicar y regular estas respuestas, ¿no? Entonces también es importante. Sobre esta quinta generación, vamos a diseñarlo ahora con un módulo de señal de citocina. Por ejemplo, obtendríamos este dominio relacionado con Es un tipo como de receptor de interleucina 2 que va a funcionar como un tipo como de receptor interruptor que va a depender de ciertos fármacos. Es decir, es como si pudiéramos apagar o prender el CAR a voluntad gracias a la presentación, o digamos que vamos a controlar esa actividad con un medicamento adicional, gracias a la presencia de esta subunidad. Entonces aquí vemos cómo ha evolucionado este CAR en 5 generaciones que nos permita justamente eso, ¿no? El de maximizar la función con mejores diseños en estas nuevas generaciones y también el minimizar riesgos, o sea, el de controlar la toxicidad con ciertos switches y limitar esta activación. Aquí vamos a ver cómo es la terapia CAR-T ex vivo y por qué la vamos a utilizar como punto de partida. Bueno, sabemos que esta terapia ex vivo, es decir, fuera del cuerpo, vamos a describir un flujo clásico de terapéutico, en donde el primer paso es la recolección de sangre periférica del paciente, en donde vamos a aislar estas células T. Esta, digamos, pudiera ser como la primera etapa. Pudiéramos tener una segunda etapa en donde ahora sí, mediante algunas técnicas de ingeniería genética, vamos a terminar por introducir el gen del CAR en estas células T, tal como lo vemos aquí. Y vamos a utilizar algunos vehículos, le podemos llamar vectores virales, por ejemplo, lentivirus, retrovirus, o también van a ser algunos sistemas no virales, por ejemplo, electroporación, transposones, nanopartículas, etcétera, ¿no? Y terminamos por obtener estas células CAR-T. Y digamos que en una tercera etapa tendríamos que hacer una expansión ex vivo, es decir, multiplicar las CAR-T en algún cultivo celular. Y como cuarta etapa tendríamos la reinfusión en el paciente. Bueno, esto es importante porque esta forma ex vivo implica como una fabricación de un producto biológico personalizado. Es como decir, es una medicina hecha a la medida, ¿no? Porque de inicio se utiliza sangre del paciente y va a estar en contraste con la forma in vivo, que es dentro del paciente, que lo veremos en un momento. Bien, para el caso ex vivo ya hemos sabido que sí funciona y ya está validado clínicamente. Ya se están aplicando o ya se está notando una alta eficiencia en las neoplasias hematológicas, en algunas leucemias, linfomas, mieloma múltiple, algunos tumores sólidos, pero también en el caso de los tumores sólidos esto es un poquito más limitado, ¿no? Como tal, el problema no es la idea del CAR-T ex vivo, ¿no? O el modelo ex vivo, sino que va a implicar algunos costos, tiempo, seguridad que vamos a mencionar a continuación. Es decir, vamos a establecer algunas limitaciones o barreras que superar para el caso ex vivo. Bien, la barrera 1, o esta limitación, va a estar relacionada con una manufactura compleja. También de que va a tener costos más elevados, va a tener tiempos de producción muchísimo más largos. Pudiéramos encontrar también alguna toxicidad inmunológica potencial
Y pues esto es lo que va a restringir justamente el acceso al CAR-T, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues va a ser una terapia dependiente de cierta logística celular, infraestructura especializada, eh, tiempo, etcétera. Entonces vamos a establecerlo así, una manufactura compleja, costos, tiempos e inmunotoxicidad. Una segunda barrera o limitación va a estar relacionada con la calidad de los CAR-T, ¿no? Que van a ser producidas in vitro, es decir, en laboratorio. ¿Por qué? Porque pues va a depender del proceso de manufactura y el ambiente de producción. Aquí vamos a establecer algunas variables críticas, como lo es cómo va a ser la pureza de la población T. Vamos a establecer algunas proporciones en algunas células tipo CD4 sobre CD8, estados de diferenciación como un estado de diferenciación efector, grados de activación, qué tan viable o cuál sería su potencia citotóxica, etcétera. Son algunas variables críticas para esta barrera 2. Esta barrera 2 la vamos a nombrar como calidad del producto, que va a depender del proceso y del ambiente de producción. Una tercera limitación: hay un cierto tipo como de riesgo biológico con algunas regulaciones de la FDA. Vamos a escribir aquí entonces regulación, que es la Food and Drug Administration, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y tendríamos también una GMP. GMP es las buenas prácticas de manufactura. Bueno, de inicio hay que saber que el tiempo de fabricación nos va a tomar, o la producción nos va a tomar varias semanas. Entonces vamos a escribir aquí: el tiempo de fabricación obliga a terapias puente. Terapias puente nos referimos a, es decir, para poder contener la progresión mientras llegan las CAR-T, vamos a tener que aplicar las terapias convencionales, como son la quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, radioterapia, etcétera. Entonces pondremos: el tiempo de fabricación obliga a terapias puente y linfodepresión. Esto relacionado a toxicidades graves asociadas al proceso clínico. Hay algunos efectos adversos que pudieran suceder en estos regímenes, en donde pudiera existir un síndrome de liberación de citocinas, en donde va, bueno, este exceso, digamos, de liberación masiva de citocinas va a provocar una inflamación sistémica que puede ocasionar fiebre, hipotensión, hipoxia, etcétera, ¿no? Que pudiera provocar neurotoxicidad. Es decir, pudiera producir algunas alteraciones neurológicas, convulsiones, edemas cerebrales en casos severos, etcétera. Vamos a poner ahora una barrera 6 y una séptima. Aquí ponemos pérdida o escape antigénico. Esto es que, digamos que las células tumorales pueden perder parcialmente o totalmente el antígeno diana o el antígeno objetivo. Esto es importante porque sabemos que CAR-T es muy específica. O sea, si el tumor cambia el letrero, es decir, esta señal, la célula CAR-T queda sin un blanco, ¿no? Una última barrera pudiera ser universal CAR-T. Simplemente son CAR-T universales a partir como de células T halogénicas, es decir, de otro donante. El problema con estas cosas, donde utilizamos células T de un donante, es que puede existir un rechazo, es decir, es una respuesta inmunológica a rechazar esas CAR-T de otro donante. Y siendo así, pues va a haber una baja actividad antitumoral también. Entonces, todas estas son barreras, se van a presentar como factores, ¿no? Combinados, que justamente van a limitar este uso amplio en la terapia. Para la estrategia en vivo, lo que intentamos es transferir el gen o el constructo del CAR directamente a las células T del paciente dentro de su cuerpo.
Esto va a ser mediante algunos sistemas de entrega, como lo van a hacer algunos vectores virales, nanopartículas lipídicas, nanotransportadores poliméricos, etcétera. Aquí lo que vemos es que por vía intravenosa vamos a tener estas partículas portadoras que van a entregar el gen del CAR directamente a las células T. Es decir, una vez que están presentes en el torrente sanguíneo, vemos cómo se genera este CAR T in situ, es decir, dentro del propio organismo. Aquí nuestra planta de manufactura es el cuerpo, por decirlo de alguna manera. El éxito de esto pues va a depender de la selectividad, es decir, que las CAR T no entren en células equivocadas. También la eficiencia de entrega por parte de estos sistemas de entrega, pues que cumplan esa parte de transducción y transfección y que sean completamente seguras, ¿no? Es decir, que no exista alguna toxicidad sistémica o que no haya alguna integración peligrosa. En esta imagen vemos cuáles son estas plataformas de vectores para la entrega de in vivo de las CAR. Esto es como una mapa de opciones, ¿no?, que tenemos para poder entregar este material genético. Aquí vamos a clasificarlas como vectores virales y los vectores no virales. Para los vectores virales tendremos los vectores lentivirales y tendremos los virus adenoasociados. Estos dos vectores virales son, digamos que son muy eficientes cuando se tratan de la transducción y tienen una expresión génica estable. Y para los vectores no virales tendremos nanopartículas lipídicas, vamos a tener nanopartículas poliméricas y algunos exosomas. Comparado, digamos, con los virales, estos no virales van a ser un tanto más flexibles en diseño, en carga y en algunas modificaciones estructurales. Esto, pues, claro, al final como que reduce el riesgo de mutagénesis por alguna inserción que digamos que no se integren correctamente el genoma, y pues esto puede bajar los costos de manufactura. Una vez más, entonces podemos, como para resumir este tipo de vectores, es que los virales van a tener entonces una potencia-eficiencia alta, pero con riesgos y límites de capacidad y también inmunogenicidad. Y para los vectores no virales van a ser seguros y flexibles, pero aquí el reto radica más como en la forma de entrada a las células T y poder escapar del endosoma con eficiencia. Bien, ahora vamos a ver esta tabla que tratamos la clasificación de los vectores in vivo, que ya vimos, ya acabamos de ver en estos vectores tanto virales como no virales, qué es lo que ofrece cada uno y qué es lo que cuesta, ¿no? Recomendamos poner pausa al video y leer, digamos, estas descripciones, tanto los sistemas de entrega, la tecnología representativa, ventajas, desventajas y casos de aplicación. Vamos a ver los mecanismos breves primero de estos vectores virales. Tenemos los vectores lentivirales que van a insertar el ADN, va a codificar el CAR completo, ¿no?, que es el gen del receptor quimérico que ya hemos mencionado. ¿Cómo van a funcionar? Bueno, estos vectores lentivirales se van a unir a la membrana de la célula T, que van a entrar ya sea por fusión o endocitosis. Luego, una vez que han ingresado, van a liberar lo que es el ARN viral, que se va a retrotranscribir al ADN dentro de la célula. ¿Por qué retrotranscribir? Bueno, porque, como decimos, se utiliza el sistema de entrega génica basado en los retrovirus del VIH-Sida. Una vez que se ha retrotranscrito, ahora sí este ADN se integra en el genoma de la célula T mediante la acción de unas enzimas especializadas llamadas integrasas, y ahora sí este gen del CAR queda permanentemente incorporado y se va a expresar de forma estable. Algunas consecuencias de esto es que hay una expresión duradera del CAR, pero pudiera existir un riesgo de mutagénesis por esta inserción, ¿no? O sea, el hecho de que se haya insertado el ADN en el genoma. Luego tenemos los virus adenoasociados, que van a insertar ADN monocatenario, que es en lugar de que sea de doble hélice, va a ser de una sola hélice.
Y este ADN monocatenario va a codificar lo que es el CAR o parte del constructo. ¿Cómo funciona? Bueno, una vez más va a entrar por endocitosis, va a llegar al núcleo y este ADN no se suele integrar al genoma, sino que más bien va a permanecer como episoma. O sea, es un ADN que pudiera estar circular, pero que va a ser extracromosómico. Y desde ahí, ahora sí se puede transcribir lo que es el CAR. Algunas consecuencias clave de esto es que va a existir una expresión transitoria semiestable también. Pero lo que sí es que va a ser mucho más seguro genómicamente, es decir, no hay un riesgo muy alto en la mutagenicidad. Pero tiene una capacidad de carga limitada, que va a ser de menor o igual a 4.7 kilobases. Ahora pasaremos a los vectores no virales. Tendríamos primero las nanopartículas lipídicas, que generalmente lo que insertan, al igual que los exosomas, las nanopartículas poliméricas, van a insertar las tres un ácido ribonucleico mensajero o ADN del CAR. Primero, vayamos con las nanopartículas lipídicas. Se inserta como ADN plasmídico. Lo que hace es, se recubren con lípidos que van a proteger este ARN mensajero o ADN y se pueden modificar con anticuerpos CD3, tal como lo pusimos aquí, para poder dirigirlos a los linfocitos T. Van a entrar por endocitosis, pero el problema es que deben de tener una escape endosomal. Es decir, cuando ingresan por endocitosis van a existir ciertas vesículas que van a recubrir este tipo de moléculas que son el ARN o el ADN y digamos que deben salir de ahí, ¿no? Esto para que justamente el ARN mensajero se pueda traducir directamente en el citoplasma y así poder producir lo que es el CAR. Y si es ADN, pues se debe de entrar al núcleo para poder transcribirse. Algunas características claves es que pues no se va a integrar al genoma, al igual que los otros, que todos los vectores no virales, no se va a integrar al genoma, pero va a tener una expresión transitoria. Es decir, se va a requerir una redosificación, especialmente cuando se trata del ácido ribonucleico mensajero, ¿no? Pero esto los hace un poco más seguras, por eso se requiere que se haya una redosificación. Ahora podemos ir con lo que son las nanopartículas poliméricas, que también van a insertar lo que es el ácido ribonucleico mensajero o el ADN del CAR. ¿Y cómo funcionan? Bueno, van a formar en este caso un complejo electrostático con este material genético producido por las polibeta-aminoéster. Van a entrar por endocitosis, pero este polímero especial va a ayudar a romper lo que es el endosoma mediante un efecto que se le llama la proton sponge. Ya se verá más a detalle adelante. Y este ácido ribonucleico mensajero se va a traducir al ADN que se va a transcribir. Algunas características claves es que son biodegradables. Una vez más, para los casos de los vectores no virales no va a haber una integración y el reto pues un tanto va a ser la eficiencia, ¿no? Que existe una baja eficiencia de escape endosomal y un tanto el control farmacocinético. Y ahora para el caso de los exosomas, una vez más se van a insertar ácido ribonucleico mensajeros principalmente. También se pueden introducir algunas proteínas o algunos complejos moleculares que son exosomas bioingenierizados. Bueno, van a derivar de algunas células, ¿no? Estas se modifican para expresar estos anticuerpos anti-CD3 que pues se van a fusionar con lo que es la membrana del linfocito T y ahora sí en esta membrana van a liberar lo que es el contenido en el citoplasma. Algunas características clave es que tienen una baja inmunogenicidad, pero el problema es que son difíciles de estandarizar y su carga pues es un tanto no muy eficiente, pues. La relación que pudieran tener estos tres vectores no virales es que bueno, se van a insertar principalmente, como ya lo mencionamos, tanto ARN mensajero o ADN, que no se insertan al genoma,
y su duración va a ser transitoria, es decir, se expresan de forma transitoria o parcial. Por eso a veces se va a tener que aplicar una redosificación. Y bueno, a diferencia de lo que se inserta en la parte del exosoma, es que a veces también se pudieran insertar estas proteínas o algunas otras moléculas adicionales, ¿no? Parte del problema es que yace, digamos, en el escape del endosomal, es decir, que puedan escapar de estas vesículas endosomales, que es como el verdadero cuello de botella no biofísico en los no virales. Ya por último vamos a ver esta imagen de cómo tenemos un vector viral modificado que va a poder generar un CAR-T directamente en el cuerpo. Primero vamos a tener este vector viral que lleva en su superficie lo que es un fragmento variable de anticuerpo que va a reconocer específicamente lo que es la proteína CD3 en la superficie de los linfocitos T. Aquí tendríamos el CD3, que es parte como de este complejo TCR-CD3 en lo que es la membrana del linfocito T. Y lo que es este fragmento variable, pues va a reconocer ese CD3, esta proteína, y por esta razón se va a poder unir selectivamente a la célula T. El hecho de que reconozca este complejo TCR-CD3 va a evitar que ocurra la transducción en células no deseadas. Posteriormente, ahora sí va a suceder como segunda etapa la endocitosis, que es como esa unión activa de invaginación de membrana. Aquí está la invaginación de membrana y se forma ese como endosoma. Y va a entrar este núcleo viral a lo que es el citoplasma del linfocito T. Y ya como tercera etapa tendríamos la retrotranscripción para el caso del lentivirus, donde el ARN viral se va a convertir en lo que es el ADN de doble cadena mediante la transcriptasa reversa, y ahora sí va a suceder la integración genómica. Aquí lo que sucede es que el ADN viral va a entrar entonces al núcleo, y mediante alguna enzima que pudiera ser la integrasa, va a insertar en el genoma del linfocito T, lo va a insertar aquí y va a quedar, digamos, integrado permanentemente. Y ahora sí, una vez que esté integrado, va a suceder la expresión estable para que el CAR se pueda transcribir y traducir. Y ahora sí se va a expresar, digamos, en lo que es la membrana. Y ahora sí la célula va a ser una CAR-T funcional generada in vivo. Pero lo que sí sucede, como ya lo hemos dicho, es que existe un riesgo de mutagénesis por esta inserción. Terminamos con este cuadro en el que hablamos de los desafíos de la terapia CAR-T in vivo y pues cuál es el problema central también en tumores sólidos, ¿no? Aquí ponemos algunas definiciones conceptuales y alguna explicación mecanística, el por qué importa, ¿no? Recomendamos que lo leamos a detalle para terminar de integrar todo lo que hemos mencionado en el video.